gracias, bienvenidos a este canal. El día de hoy tengo el gusto de estar aquí con la maestra Ruth Jiménez Garfias, quien ha preparado algunas preguntas con respecto a un tema educativo que es importante para un gran sector de ustedes que nos siguen. Se trata precisamente de lo que es la dirección de un centro educativo o la gestión para un centro educativo. Pero sus preguntas para darle algún comentario, respuesta o poner temas de interés para todos los que son directores o los que pretenden serlo. Buenos días, maestro, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es la finalidad de un centro educativo? La finalidad de un centro educativo está siendo resignificado de manera reciente, pero lo más importante es que un centro educativo es un espacio de aglutinamiento de diferentes actores. Esos actores se llaman maestros, alumnos, directivos, padres de familia, que de alguna manera confluyen para formalizar un proceso educativo. Lo digo como formalizar porque la educación empieza en casa. Esta educación continúa con otras instancias de la sociedad y la escuela es un centro muy importante para ello. Recordemos que tenemos en nuestro marco legal y normativo que en la escuela se debe de procurar que el alumno se desarrolle armónicamente. Y esa armonía implica que en todas las áreas que tiene que vivenciar, pues las vaya teniendo desde la escuela, no siendo el único espacio, sino también la familia, la comunidad donde vive el alumno o la alumna. La importancia que tiene un centro educativo que le da la ley es que ahí se formalicen ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Entonces esa formalidad nos la da un programa de estudio, nos la da una malla curricular de un conjunto de asignaturas para que de alguna manera cada una esté aportándole elementos para que el alumno o la alumna desarrolle conocimientos, habilidades, actitudes o lo que conocemos de manera integral, las competencias necesarias. ¿Y quién dicta eso que es necesario? El plan y programas. ¿Y de dónde sale? Sale del análisis de las teorías del desarrollo y del aprendizaje. Por eso el centro educativo, llámese escuela, colegio, y llámese preescolar, primaria, secundaria, en cualquiera de sus modalidades, es importante porque también es un centro de referencia. ¿A dónde vamos a aprender? A la escuela. ¿A dónde vamos a convivir? A la escuela. ¿A dónde vamos a hacer esto? A la escuela. Entonces, la escuela siempre será un polo de desarrollo. Es decir, está expuesto el espacio físico, pero lo que se detona a partir de lo que se trabaja al interior del aula y de la escuela es muy importante para la sociedad inmediata o cercana. Por eso es importante los centros educativos o las escuelas. ¿Cómo funciona, por lo tanto, un centro educativo? Funciona de muchas maneras. ¿Cómo debería de funcionar? Quizás tengamos que pensar en ese ideal. El centro educativo tiene que ser dador de oportunidades a los alumnos y también a los maestros para que conjuguen sus esfuerzos en la enseñanza del maestro, en el aprendizaje del alumno. En la sociedad tenemos el ideal de un centro educativo y es el espacio donde queremos que sucedan cosas mágicas, que sucedan cosas maravillosas, que sucedan cosas que no puede suceder en la familia, que no puede suceder en otros espacios, sino solamente en la escuela. ¿Qué características debe de tener? Pues debe de tener un espacio físico. Hoy podemos decir que también puede ser un espacio virtual, pero debe de tener un espacio físico, debe de tener un grupo de alumnos, debe de tener un aula
es decir, un espacio delimitado para decir, este es el grupo de alumnos de tercero A, tercero B, sexto, primero de preescolar, etcétera, en donde ese grupo de alumnos están colocados en ese lugar, en ese espacio y en ese tiempo por edad o por desarrollo. Los de primero de primaria son niños que tienen características similares de 6 años en términos cronológicos, pero también porque han demostrado un conjunto de habilidades o de competencias que el preescolar les ha dado para seguir su desarrollo. Aunque algunos piensan que pudiera ya declinarse o ir hacia una escuela no cronológica o no por edad, porque los niños, si van de 6 a 7 años en primer grado de primaria, por ejemplo, van en este nivel y siguen así. Para algunos teóricos dirían, estamos deteniendo a los que pueden desarrollarse más rápido. Y quizás esa detención es porque los que van abajo tienen otro ritmo, otra velocidad de aprendizaje. Y entonces por eso es que tenemos que buscar un esquema diferente a la cronología, más bien por habilidades, por desempeño. Debe tener la escuela el espacio físico o virtual, en este caso, en este momento, los alumnos, los maestros, el conjunto de alumnos con esas características propias para buscar, trabajar cosas comunes, ¿sí? y un poco diferenciadas en los extremos, hacia abajo o hacia arriba. Y el maestro que debe tener un conocimiento claro, completo de lo que es, de lo que tiene que estar enseñando o acompañando en el aprendizaje a los alumnos, de acuerdo con lo que mandata plan y programas. Debe tener también un conjunto de reglas, de normas, que le permitan vivir y convivir mejor a los alumnos y también a los maestros. Construimos junto con ellos de decirles, en este espacio, en esta aula, así vamos a trabajar, así vamos a comportarnos, así vamos a compartir o a limitar ciertas acciones para convivir mejor. Aparte de ello, todo centro educativo necesita forzosamente un conjunto de materiales y recursos didácticos para que tanto el alumno como el maestro puedan trabajar esos contenidos curriculares o lograr esas competencias. Pero están los ideales. ¿Cómo quiero que sea mi escuela? Y esa no es un espacio físico, sino es una construcción social que hacemos entre todos los que participamos en la misma, ¿no? Es una construcción social porque cómo quiero ver mi escuela o cómo quiero que se vea mi escuela, eso también implica un compromiso. ¿Qué voy a hacer para que ese ideal de mi escuela que quiero se vaya construyendo, lo vayamos construyendo entre todos? Entonces, hay cosas materiales, hay cosas inmateriales y hay cosas socioculturales que vamos a ir haciendo para que la escuela sea como la queremos o como la podamos tener de acuerdo a las circunstancias, aunque siempre vamos a tener aquí el ideal de una buena escuela. ¿Qué se necesita para dirigir asertivamente un centro educativo? Dices una palabra clave, asertivamente. La dejo ahorita pendiente para primero ver cuáles son esas características o habilidades que debe tener un directivo. Quiero pensar de esta manera, y esto lo hago a partir de la experiencia que tengo de haber dirigido algunos centros educativos o de haber acompañado a sus procesos formativos a los que hoy son directores y compartimos experiencias. Primeramente, no hay escuelas para directores. Ese es una limitante que tiene el sistema, porque no hay escuelas normales para hacer una licenciatura en dirección de espacio educativo. Pero sí hay maestrías y esas ayudan de alguna manera a tratar de entender qué es lo que un director de un centro educativo puede hacer o puede no hacer, o puede potencializar con lo que tiene, o puede gestionar para lo que no tiene pero que quisiera para lograr un proyecto. Entonces,
¿Qué se requiere para dirigir un centro? Tener una buena disposición, tener una formación, tener experiencia para entender lo que va a hacer un director. Vamos a pensarlo de esta manera. Este es el grupo de alumnos. Este grupo de alumnos que yo como maestro de grupo tengo en una escuela determinada, este es mi ámbito de influencia. Con ellos trabajo. Y debo de entender plan, programas, teorías del desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, todo eso, porque este es mi ámbito de trabajo. Pero cuando soy director o quiero ser director, tengo a este grupo de alumnos, a este maestro con ese grupo y a otro maestro con otro grupo y a otro maestro y a otro y a otro. Todos los recursos es con todos los alumnos, con todos los maestros y con todos los padres de familia. Para ello, por supuesto que necesito tener experiencia, porque yo como directivo lo que tengo que hacer es observar y acompañar en términos pedagógicos, por eso soy un líder académico, en términos pedagógicos al maestro. Y debo de entender qué es lo que hace el maestro para enseñar bien o cómo trabaja con ese grupo de alumnos que se le ha asignado. Entonces, mi liderazgo es académico, aparte de administrativo. Por lo tanto, debo de tener cierta experiencia en la docencia. Debo de conocer también recursos humanos y recursos materiales. Mis recursos humanos son los alumnos, los padres de familia y los maestros. Y mis recursos materiales son todo el mobiliario, todo el equipo que hay, la infraestructura que tengo en la escuela para poder hacer que tenga mayor participación los alumnos con esos recursos o que los recursos sean suficientes para que los maestros y los alumnos logren la tarea dentro del aula. Entonces, sí debo de tener como esa conocimiento de lo administrativo en términos de educación. Y otro elemento que es muy importante, la gestión la entiendo como toda aquella acción que procure una mejora en el espacio o en el centro educativo. Desde solicitar que los alumnos traigan un lápiz azul, desde verificar que los padres de familia estén atentos a las reuniones o cumplan con su función de dotar a los alumnos de los recursos necesarios desde casa como alimentación, bienestar o los materiales para el trabajo dentro del aula. Así como también aquella acción en donde he visto que mi escuela le hace falta un espacio físico y que tengo que gestionar con mis autoridades o con autoridades civiles o con la Asociación de Padres de Familia de mejorar o de construir esos espacios para beneficio del aprovechamiento que tengan los alumnos. Debe tener experiencia docente, porque debe de conocer planes, programas, formas, estrategias de enseñanza. Debe de tener un conocimiento sobre lo administrativo de recursos humanos y materiales y debe de ser un buen gestor. Dentro de esa gestión también podemos incluir el acompañamiento hacia los maestros. O sea, si yo veo y observo a través de las reuniones o a través de mis visitas al aula o de lo que están diciéndome padres de familia o alumnos de que uno de mis maestros le falta ciertas estrategias, mi tarea va a tener que ser acompañarlo y decirle, mira maestro, maestra, aquí es donde podemos mejorar. Para eso, por supuesto que tengo que revisar sus planes de trabajo, sus planeaciones, que vayan acordes a plan y programas y desde ahí haciéndole observaciones. Y en caso de que no se las haga ahí, pero las noto en otro momento, ahí es donde puedo hacerlo. Como administrador también, el director tiene que aprender a escuchar todas las voces de los maestros. Por eso estas reuniones que ya están calendarizadas para el trabajo de las escuelas, que se llama Consejo Técnico Escolar, es para que el directivo escuche lo que piensan los maestros de su propio espacio de trabajo, lo que piensan
que puede mejorarse o encaminarlos hacia un proyecto común. Esta ruta de mejora o este proyecto de mejora en la escuela lo tenemos que construir director con los maestros y con los padres de familia. Pero lo que va a hacer el director es integrar esas diferentes inquietudes y propuestas y posteriormente estarlo trabajando con esos colectivos, con el colectivo de maestros, con el colectivo de padres de familia. Entonces, estas son, vamos a decir, tareas que no nos enseñan en las escuelas formativas de docentes, sino que vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo en nuestra actualización permanente de acuerdo al nivel de involucramiento que vamos teniendo o queriendo tener de participación en la escuela. Necesitamos formarnos, porque resulta difícil cuando te vas formando a fuerzas. Cuando dicen, vas a ser director, ¿cómo? No puedo, eres director. Y entonces tienes que dividirte en esas funciones diferentes. Por eso, cuando hablaste de la palabra asertivamente, entonces tengo que desvincularla en este momento y ahora la integro. ¿Qué significaría asertivamente? Asertivamente es decir sí cuando es sí, decir no cuando es no. Y esa es una de las grandes capacidades que deben tener los directivos. Para ser asertivo, tengo que identificar primero qué es aquello que sí se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. O cómo ayudarme a mi proyecto educativo, que no es solo, vuelvo a decirlo, es integrado a partir de las opiniones y todo, pero cómo ir jalando al equipo de maestros, al equipo de padres de familia, a que sigamos juntos, que vayamos hacia una misma dirección. Eso sería asertivamente, ¿no? A lo mejor aquí el concepto pudiera ser no asertivo, sino efectivo. Demuestro que soy director cuando cumplo con las funciones que me encomienda las leyes, pero también cuando en los propósitos que se hicieron para este proyecto institucional se van logrando, cuando las metas tienen cumplimiento y un poquito más que eso. Entonces sería más bien cómo ser un director efectivo, o que me reconozca la comunidad escolar en la cual estoy mi liderazgo. Usted retomó que el directivo acompaña a sus docentes. Dada la explicación que nos ha dado, ¿cómo acompañar al directivo de un centro educativo entonces? Tenemos una educación piramidal, en donde, por ejemplo, si hacemos la pirámide, la parte más abajo, en términos de estructura laboral, están los docentes. Arriba estarían los directivos. Esos directivos acompañan pedagógica y administrativamente a los maestros. El director tiene un acompañamiento. En la estructura, quien sigue serían los supervisores. Y esos supervisores son los que tienen que brindar a través de ellos mismos o de su auxiliar, que es el ATP, tienen que acompañar a los directivos para que sus maestros trabajen bien. Y esos supervisores tienen un jefe de sector o un jefe de enseñanza que les tiene que brindar. Sin embargo, esta estructura piramidal no siempre funciona. Lo que tenemos que verificar es que si cada quien hace lo que le corresponde, tendríamos mejores escuelas. Pero esta armonía que está señalada en la normatividad, operacionalmente u operativamente no siempre lo vemos en las instituciones. Entonces, ¿los directores necesitan acompañamiento? Sí. También ellos, los directores, tienen su consejo técnico zona escolar. En ese consejo, pues es compartir estas experiencias. Y si en esas reuniones existe un buen asesoramiento o acompañamiento del supervisor, por supuesto que se logran proyectos de mayor trascendencia.
es donde podemos encontrar diferencias en las estructuras y en la forma en que deberían de funcionar esas estructuras. Entonces, ¿qué elementos son esenciales en la gestión directiva? Para ser gestor, pues necesitas mucha disposición. Directivo debe ser líder de su grupo. Un líder es aquella persona que lleva a su grupo hacia un destino común, pero que además sabe por dónde ir en esa ruta para que este grupo lo acompañe o lleguen juntos hacia ese lado. No se vale que un directivo camine solo. Si camina solo, no es líder, porque nadie lo sigue. Pero tampoco se vale que un directivo se quede con todo el grupo haciendo lo que a algunos miembros les corresponde, porque entonces el proceso de evolución o de llegar al destino se va a hacer más lento. Sí se vale que el director tenga ideas, recoja inquietudes positivas en favor de su centro educativo y que además sepa llevar a los demás. No los carga o no los debe de cargar, sino les debe de motivar a partir de que estoy seguro de que esto es lo que le beneficia más al grupo, a los alumnos, a la institución. Y entonces la venta de ese proyecto o de gestión o de administración es una visión compartida, algo que no la tenga el director para sí mismo, sino que la recogió de todos porque se van a sentir parte de ese todo y todos quieren colaborar para llegar juntos a ese destino. Entonces, eso es importante en lo que es la gestión. Liderazgo, buenos proyectos y buenas acciones que permitan que en cada una de las reuniones se vaya identificando que hay avances, que esos avances son que no nos quedamos donde empezamos, sino que caminamos, dimos un paso, 2 pasos, 3 pasos. Y esas reuniones de evaluación de los proyectos permiten poner nuevas propuestas, hacer nuevas acciones o limitar algunas que se han estado haciendo. Pero eso es colectivo. El director tiene que ser un líder de esos proyectos. Por lo tanto, ¿qué características debería presentar un centro educativo que tiene una gestión directiva de excelencia? ¿Cómo identificar un centro educativo de excelencia? Es fácil. Empezamos por un buen liderazgo. Un buen líder es aquel que puede conjuntar los esfuerzos y los caracteres diversos de la comunidad, ya sea llame el colegiado de maestros, llámese la asociación y comités de padres de familia, llámese otras autoridades que convoquen para ayudar a la institución. Entonces, ahí empezamos. Una escuela se identifica porque hay un buen líder, pero no porque sea él el único que esté trabajando, ni porque es la estrellita, no es el que tiene que lucir, sino que gracias a ese liderazgo se hace que funcionen todos en cómo deben de hacerlo. Por lo tanto, si el líder puede identificar quién es quién, en dónde está mejor y qué cosas hace bien y las valora y qué cosas hace deficiente pero hay que acompañarlo, ese líder va a ganar muchísimo. El centro educativo es una entidad viva, viva en el sentido de que todo se mueve. Entonces, si hay un buen liderazgo directivo, hay buen equipo de trabajo de docentes. Si hay buen equipo de trabajo de docentes, los alumnos logran mejor los aprendizajes.
Y además los padres de familia están satisfechos con ese trabajo que están haciendo los maestros en el grupo y el director en la escuela. Recordemos, ¿por qué es una escuela buena? ¿Por qué la identificamos? ¿Por qué queremos mandar ahí a nuestros hijos? Por su historia, por sus logros, por el beneficio que están viendo los padres de familia y lo comunican a otros de que sus hijos ahí sí aprenden, de que sus hijos ahí sí son felices, de que sus hijos ahí sí son trabajadores y logran lo que se pretende, y de que los maestros están comprometidos. Y un grupo de maestros está comprometido en una escuela cuando hay buen liderazgo. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto. No, al contrario, y gracias a ti y a ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando en este canal, dándole like a los temas que estamos proponiendo. Tendremos muchos más, suscríbanse al canal y gracias a todos. Recordemos que Asesoría y Actualización Educativa es un centro de acompañamiento para maestros y directivos en sus trayectos formativos iniciales y en su actualización permanente. Seguimos en contacto y gracias por acompañarnos.